Yo estoy procurando ahí en esos libros hablar de una cultura que es la cultura de los campesinos andinos, de recién descendencia indígena, muchos de ellos, ¿no? Especialmente descendientes de arahuacos y de chibchas. El primer trabajo, que se llama La cultura campesina en los Andes venezolanos, fue solamente procurando acercarme ya de una vez al marco de esa cultura, verla dentro de su marco campesino, su marco ecológico y las cosas más importantes que se descubrían de esa cultura. Ese fue el primer libro, que es netamente etnográfico, menos en la primera parte de ese libro donde yo hablo de los antecedentes de esos campesinos a través también de cronistas y de otros autores que trabajaron sobre los antiguos indígenas de la zona, ¿no? Pero sin llegar a nunca, ni siquiera a llamarlos, porque no sabía quiénes eran. Parece mentira que en el siglo XX, terminando el siglo XX, no se supiera todavía qué indígenas habían vivido en Mérida. El segundo libro de la trilogía, que es La persistencia de los dioses, yo quise dar a esa población campesina que yo había empezado ya a conocer, incluso escribí sobre ella, también buscar sus orígenes de esa población, ¿no? De dónde vienen esos indígenas. Y entonces, como eso no existía tampoco en ningún libro, y que los cronistas tampoco hablaban de eso, entonces fue primero con la historia oral de ellos, de esos mismos habitantes de La Pedregosa, de la parroquia de Lagunillas, de San Juan, de Mucuchíes, de La Culata, del Valle Grande de Mérida, etc., con ellos mismos y sobre todo los ancianos que me contaban quiénes eran sus antepasados. Entonces yo decidí ir a buscar. Primero busqué a los historiadores, y los historiadores menos conocían todavía que los cronistas. De verdad, eso fue para mí una revelación, primera revelación, que la historia no había funcionado bien. La primera vez que yo fui a un archivo de verdad bueno, que fue el archivo de Sevilla, donde está el archivo de Indias, que lo llaman, donde está toda la crónica y todos los documentos que se elaboraron en las colonias de España. Bueno, esa vez me tardaron mucho en traerme a mí el legajo que yo pedía, porque yo pedía un legajo sobre Mérida, siglo XVI, y no me traían nada. Y ya todo el mundo estaba leyendo. Y yo pregunté al jefe de la sala, mire, profesor, ¿qué pasa? Que no me han traído nada. Ah, porque usted está pidiendo algo que nadie jamás ha estudiado en Venezuela. Es decir, que el segundo libro, La persistencia de los dioses, es un libro histórico que yo procuré reconstruir a través de los archivos que yo pude conseguir en Sevilla, los trabajos de algunos colombianos y, bueno, también los que escribieron los merideños, o más bien los venezolanos que escribieron sobre Mérida,
Entonces, ese es el segundo libro, ¿no? Persistencia de los dioses. Yo digo la persistencia porque yo conseguí también que lo que tenían antes como religión había persistido mucho de esa religión. Y por eso hablo de la persistencia de los dioses, ¿no? Ahora, en el tercer libro, que es más completo que los dos primeros, yo procuré clasificar la población. Primero, la población que yo estudié, los pueblos donde yo estuve, las zonas de Mérida donde yo estuve, donde yo estudié parentesco, las zonas donde yo estudié la parte religiosa, las creencias, los mitos. Yo di gran importancia a los mitos, porque los mitos son muy importantes para conocer una cultura, muy importantes. Y aunque yo había tenido algunos elementos antes, como por ejemplo en el primer libro, pero ahí fue donde yo de verdad logré profundizar más en los mitos y en las distintas versiones de los mitos, mitos de origen, mitos vividos todavía por las poblaciones y las consecuencias de ciertos mitos para la vida del campesino, las influencias sobre los rituales posteriores que aparecieron una vez que los españoles llegaron aquí. Entonces, ¿cómo se transformaron? Yo me preguntaba, ¿cómo se transforma una cultura indígena en una cultura criolla? ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo tuve ya ciertas respuestas al trabajar en ese tercer libro. Yo recogí ese nombre, ese término, pero para hablar de los dioses propios, autóctonos de aquí, en exilio, en otra cultura, que la cultura criolla y sobre todo la cultura de origen extranjero, la española y la norteamericana, cuando traen cuantas cosas de Estados Unidos para nosotros acá. Los tres libros han sido escritos mucho antes de que empezara este periodo, ahorita que estamos viviendo, ¿no? Entonces es difícil decir que servirían como para emanciparnos. Además, nadie hablaba de esto en esa época, los años 70, 80, nadie hablaba de emancipación. Había gente que pensaba en eso, los estudiantes, algunos intelectuales, pero a nivel de campesino andino, eso no era pensable. Entonces, yo no creo que esto ayude, pero sí puede ayudar en un sentido, porque yo he observado desde que se hizo la segunda edición de Dioses en Exilio, que es el tercer tema, ¿verdad?, de esa trilogía. Desde que se hizo esto, yo he observado que los campesinos o descendientes de campesinos han estado muy, muy entusiasmados por ese libro. Yo lo había regalado ya cuando se publicó la primera vez, que fue en 81, ese libro. Yo lo regalé a la población campesina de aquí, de Lagunillas, de varias partes, pero la gente prácticamente no leía. La gente del pueblo ha empezado a leer mucho a partir de Chávez. Antes la gente no leía, pero sí guardaban el libro como un recuerdo. Todo depende de quién lee, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que es más fácil para los que son campesinos o que son, por ejemplo, tenemos en el Museo Arqueológico un chofer que se puso muy interesado en lo que hacíamos y es ayudante de investigación. Ramón, no sé si lo han conocido, Ramón, él es de los Andes, él es de los Andes del sur, de la parte sur de la cordillera, pero ha vivido mucho por aquí también, en la Pedregosa, se había casado con una mujer de la Pedregosa, etc. Bueno, este
adora leer Joseph en exilio. Él me dijo que se lo leía y volvía a leer porque eso era la vida realmente era su infancia, era su familia, eran sus antepasados. Él se sentía identificado con el libro. Y otros me han dicho lo mismo. Entonces, de los tres libros, yo diría que especialmente el primero y el tercero, para la población en general, son los que más interesan. Interesan porque le hacen conocer su pasado. Y eso es importante, conocer el pasado. Eso es lo que nos hace falta en Venezuela. Los venezolanos no conocen su pasado. Pero todo venezolano debiera poder conocer sus orígenes, su pasado, para comprender tener su propia identidad, saber por qué tiene esa identidad, por qué piensa así en ciertas circunstancias, por qué se maneja de tal modo. Bueno, eso es importantísimo. Por ejemplo, me buscan a menudo los campesinos, los hijos de campesinos que son estudiantes, otros estudiantes, también profesionales, que me buscan y dicen, ay, profesora, quisiera tener el libro Joseph en exilio. Yo les decía siempre, bueno, no lo han vuelto a reproducir. Salió por primera vez en 84, si recuerdo bien, y hasta 2003 no habían vuelto a publicarlo. Y en 2003 sí, el vicerrectorado lo volvió a publicar, pero pocos ejemplares y eso se fue en un momentico. Y entonces otra vez me venían a pedir. Y todavía hoy. Entonces yo les digo hoy, bueno, ha sido otra vez publicado por El Perro y la Rana en Caracas, pero no está en papel, porque no hay papel. Bueno, no lo reparten el papel, no lo dan por lo menos para las ediciones que se están haciendo. Entonces, nada más está en internet. Ahorita la trilogía está en internet. Y lo volvieron a poner los 3 libros juntos, separados, con portadas también nuevas, y se puede leer a través de internet. Yo les digo, busquen el libro en internet.